Nacional con el doctor Néstor Guillermo Franco González. Doctor, muy buenas tardes, y para nosotros es un privilegio poder que usted participe en nuestra entrevista al Congreso. Doctor, para iniciar, cuéntenos un poco de su perfil y cómo ha hecho para llegar a este prestigioso cargo. Bueno, un saludo. Sí, nosotros, yo tengo un ejercicio profesional de 24 años como abogado egresado de la Universidad Católica con unas especializaciones en constitucional y en administrativo. Me vinculé a la provincia cundinamarquesa en el año 91, luego del ejercicio como asistente de un miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Me fui a hacer mi año de judicatura al municipio de Susa, un municipio que queda en el Valle Boaté, a la salida de la ciudad de Chiquinquirá. Allí desde la personería tuve el primer contacto con lo que es derecho ambiental, porque en esa época, estoy hablando, yo soy egresado del año 90, para el año 90 en las escuelas de derecho ambiental no existía, era todavía un área de derecho que estaba hasta ahora en embrión. Y lo que hicimos desde entonces es compartir la experiencia en varias entidades, todas relacionadas con el sector ambiental. Tuve la oportunidad, después de mi judicatura, vincularme primeramente con el entonces Departamento Administrativo del Medio Ambiente, la Vicesecretaría de Ambiente de Bogotá. Luego tuve oportunidad de trabajar con la Unidad Nacional de Parques Naturales, siempre en el área jurídica o como asesor de dirección. Tuve la oportunidad honrosa de liderar un proceso de cooperación, de los últimos procesos de cooperación del Reino de los Países Bajos en Colombia, para favorecer la Amazonía. Fue coordinado por el suscrito durante 2 años. Y en el año 2007 tuve la oportunidad de vincularme con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, primero como asesor externo hasta el año 2011-2012, y desde el 2012 al 2015 tuve el privilegio de ser secretario general del entonces director Álvaro Ballesteros. Ya con esa experiencia y con esas posibilidades, sometí mi hoja de vida al escrutinio del Consejo Directivo de la Corporación junto con otras 48 hojas de vida, y tuve también la fortuna de ser seleccionado para ocupar la dirección de la Corporación desde el 1 de enero del presente año y hasta el 31 de diciembre del 2019, conforme a la voluntad de Dios. Doctor, cuéntenos un poco la CAR en la gestión que tiene actualmente, el tipo de gestión que usted actualmente. La CAR junto con la CBC son las 12 corporaciones autónomas más antiguas que hay en el país. Hasta antes, hasta la expedición de la Carta del 91, las corporaciones autónomas tenían otro alcance al que tienen hoy. Antes del 91, las corporaciones autónomas, esto de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y la CBC, entre otras, eran entidades de promoción del desarrollo rural. Apoyaban, usted cuando recorre los municipios cundinamarqueses todavía puede encontrar postes de la luz marcados con el signo de la CAR, puede encontrar escuelas construidas por la CAR, puede encontrar carreteras que fueron gestionadas o ejecutadas por la CAR de ese entonces. A partir de la Carta del 91, digamos que la Carta del 91 recoge muchos de los elementos de la Constitución española, y al recoger muchos elementos de la Constitución española, recoge casi todo el capítulo de derechos fundamentales y recoge también el capítulo de derechos colectivos o de tercera generación. Y ahí es donde se encuentra el derecho ambiental. Y por eso es que muchos predican que la Constitución del 91 es una constitución ecológica o verde. Y allí es cuando se dice que tendrán que existir dentro de la estructura del Estado unos organismos autónomos dedicados a la administración y a la protección del medio ambiente. Y en esos organismos autónomos luego viene el desarrollo legal a través de la ley 99-93, se crean 33 corporaciones, se le cambia la connotación o los alcances a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y a la CBC. Se crea también la Corporación del Río de la Magdalena, que es de creación constitucional. Y desde entonces las CAR, y en este caso la Corporación Autónoma de Cundinamarca, pues ha adelantado o ha asumido la tarea de administrar
los bienes y servicios ambientales de la jurisdicción, de nuestra jurisdicción, que en este caso son 98 municipios del departamento de Cundinamarca y 6 del departamento de Boyacá y toda la ruralidad de la ciudad del distrito capital. Esto es que la CAR tiene jurisdicción sobre un territorio donde se genera aproximadamente el 32.5% del Producto Interno Bruto del país, que eso nos da, digamos, a entender el alto significado y la alta importancia que tiene la corporación en el territorio y la importancia que tiene el territorio para la corporación. Ante eso, ¿qué encontramos? El problema más importante, más difícil y sobre el cual existía un pesimismo total era sobre el río Bogotá. El río Bogotá atraviesa toda la jurisdicción, la atraviesa desde el páramo de Guachaneque en el municipio de Villapinzón hasta llegar a Girardot. Son más o menos 380 kilómetros de extensión que tiene el río, pero fue un río que desde los tiempos de la colonia, o sea, incluso yo creo que desde el mismo momento en que Quesada fundó la ciudad arriba en el Chorro de Quevedo. El problema del río Bogotá, al igual que el problema de todos los ríos urbanos en Colombia y en Latinoamérica, es de que las ciudades vieron muy fácil consolidarse al lado del río, porque por un lado era muy barato tomar el agua, era muy fácil tomar el agua para consumos, y por otro lado era muy fácil devolver el agua al río totalmente contaminada, porque no había ningún tipo de tratamiento. Pese a que la ley 142 del 94 dispuso que todas las empresas prestadoras de servicios públicos o todos los municipios tenían que tratar el agua residual antes de mandarla a las fuentes, eso casi no se ha hecho. O sea, hoy por hoy todavía seguimos en un déficit de tratamiento de aguas residuales en Colombia. Y con más veras en Bogotá. Bogotá hoy por hoy tiene 8,5 millones de habitantes, casi 9, y apenas tenemos una planta de tratamiento. Nosotros tenemos una planta de tratamiento para tratar 4 metros cúbicos por segundo en tratamiento primario, que ahorita les explico de qué se trata. Pero la ciudad hoy por hoy genera 15 metros cúbicos de aguas residuales. O sea que de los 15 metros cúbicos por segundo que estamos generando todos los bogotanos cuando vaciamos el sanitario, cuando descargamos la lavadora, cuando hacemos alguna actividad que comprometa agua, toda esa agua no tratada, por lo menos 11 metros, se está yendo directamente al río Bogotá. Y se ha ido al río Bogotá durante los últimos 150 años por lo menos. De forma tal que cuando la CAR recoge su misión como autoridad ambiental, encuentra el río Bogotá totalmente contaminado. Al punto de que no ha faltado quien lo califique como un río muerto, como un río acabado, como un río destruido. Y lo peor de todo es que no murió físicamente, sino que también murió en la mente de los bogotanos. Hay mucho bogotano que ni siquiera sabe dónde queda el río. Sabe que queda por allá abajo, pero si tú le dices, bueno, cuéntame el río Bogotá, por dónde pasa por tu casa, no, ni idea. Que además es una de las diferencias con quienes nos criamos en los pueblos. Cuando uno viene de pueblo, a uno le enseñan que el río es el corazón del pueblo. Entonces a uno de muchacho, el paseo es al río, cuando hay paseo de familia, el paseo de ollas al río, todas las actividades se hacen en el río. Hay un gran sentido de pertenencia hacia los ríos. En las grandes ciudades no. Y en Bogotá sí que menos. En Bogotá menos. Entonces digamos que el gran desafío que encontró la corporación fue el problema del río. Pero ese problema de la contaminación del río solamente se pudo abordar de manera seria a partir del 2006. Porque antes los recursos que llegaban a la corporación no llegaban directamente a la corporación, sino que llegaban a la Tesorería de Bogotá, y en ese lapso del 94 al 2006 es cuando se construye la planta de tratamiento del salitre. Pero la planta de tratamiento del salitre se construyó por cuenta de una empresa francesa de Aguas de Francia o Aguas de París, a través de una concesión firmada con el Distrito Capital. Y el compromiso es que la planta tenía que funcionar para 7 metros cúbicos y tenía que funcionar en tratamiento secundario. ¿Y cuál es la diferencia? Que lamentablemente apenas se logró llegar a 4 metros cúbicos en la construcción y solamente llegó a tratamiento primario. Y tratamiento primario, para entenderlo, digamos, de manera muy coloquial,
es, imagínense ustedes, un gran sedazo por donde entran todas las aguas residuales, se quedan los sólidos, se retienen los sólidos, el agua escurre y llega al río. Se le hace una pequeña agregado de químicos para bajar olores, pero la merma de olores no está garantizando la limpieza del agua. Entonces el agua así llega y se vierte al río Bogotá, y ese es el agua que está discurriendo hoy por hoy. Entonces tenemos un problema. En el 2007, en 2006-2007, se diseña lo que hemos denominado el megaproyecto de Río Bogotá, descontaminación y recuperación del Río Bogotá. Es un proyecto que va de la mano, o lo apadrinó el Banco Mundial con otros 2 ríos urbanos. El Banco Mundial buscó los 3 ríos urbanos de Latinoamérica más contaminados. Buscó el río Tieté en Sao Paulo, buscó el río Matanza Riachuelo en Buenos Aires y el río Bogotá. Y en el 2011 firmamos una línea de crédito, los 3 organismos de cuenca de cada una de esas ciudades, o sea, de Sao Paulo, de Buenos Aires y de Bogotá, firmamos una línea de crédito con el Banco Mundial, bajo el compromiso de que los 3 arrancábamos en la descontaminación de manera simultánea, descontaminación y recuperación. Y a hoy los 3 proyectos han avanzado. En el caso nuestro es un proyecto que involucra recursos por más o menos 500 o 600 millones de dólares, y de eso abordamos 2 problemas. Uno es cómo mejorarle la capacidad al río, porque el río, de tanta basura que le mandamos, fue perdiendo capacidad de vaso, se fue llenando el vaso y se fue llenando de residuos. Entonces, para mejorar la capacidad apenas hay 2 posibilidades. Uno es volver a limpiar todo el cauce, y en ese ejercicio le sacamos 6 millones de metros cúbicos de basura al río. 6 millones de metros cúbicos que alguna vez hablábamos de que era como poner 400.000 volquetas en fila india, que eso fue lo que le sacamos en los últimos 3 años. Y además decidimos ampliar el vaso del río, porque el río es muy angosto, es un río de 30 metros, entonces lo ampliamos a 60 metros. Y duplicamos la capacidad portante del río. O sea, el río antes era capaz de portar 100 metros cúbicos de agua por segundo. Hoy por hoy tiene capacidad para aportar 200 metros cúbicos de agua, que eso nos garantiza que un invierno como el del 2011 no se repita en los efectos calamitosos que tuvo para las 5 localidades, o sea, para Kennedy, para Osa, para Engativá, para Suba, para Fontibón, ni tampoco que inunde los otros municipios. ¿Y cómo se logra esto? No solamente limpiando el río, el cauce del río, y tampoco ensanchándolo, sino que compramos 6.400.000 metros cuadrados de tierra, porque paradójicamente nadie había querido comprar tierra al lado del río, pero tampoco nadie vendía, porque son tierras de muy buena calidad, porque quieras o no, para un agricultor con agua contaminada o no contaminada, tenerla ahí al lado para su siembra de verduras y toda esta cosa resulta favorable. A raíz de las inundaciones del 2011, la gente se dio cuenta que tocaba intervenir el río para evitar que se inundara toda la zona. Y por eso, digamos, fue fácil, relativamente fácil, el comprar los 6.400.000 metros de tierra, que se compran con dos destinaciones. Uno, de reconocer una cosa que debiera ser obvia para todos, y es que los ríos son seres vivos que discurren en su propia forma. El río Tieté lo enderezaron, en Sao Paulo lo enderezaron en 1930, que fue una moda que hubo acá en Latinoamérica en muchas partes, de que pensaban que las curvas de los ríos no cumplían ningún objeto o no tenían ninguna misión, y que las zonas de humedales o de madre viejas eran charcos. Entonces lo que se hacía era encajonar los ríos, como lo que hizo Medellín, encajonó el río. Bueno, quienes han ido a Medellín ven que el río está totalmente recto, pero el río originalmente no era recto, sino que lo enderezaron con concreto. Ahora la intervención que está haciendo Medellín es para recuperar algo la morfología que tiene el río. Entonces les decía que con esa tierra comprada logramos respetarle las curvas al río Bogotá. Ustedes ven un video, yo tengo varios videos colgados ahí en la página de cómo quedaron las obras hoy por hoy, y el río es absolutamente, digamos, movedizo en sus curvas, y además le creamos unas zonas de inundación controlada. O sea, son grandes territorios nuestros, son tierra nuestra de la corporación, tierra del Estado, que la podemos dejar inundar sin que genere ningún problema para los vecinos. Y digamos que esas son las actividades principales en cuanto a la capacidad o la capacidad hidráulica del río Bogotá. Ahora mismo hemos intervenido 58 kilómetros que van desde Soacha
hasta calle 80. Y eso permitirá que al lado del río ya construimos un sendero o un parque, un sendero peatonal también de 50 kilómetros, 50-55 kilómetros, de forma tal que una persona, digamos, en unas condiciones de seguridad que nos toca implementar, con Soacha, con Mosquera, con Bogotá, una persona pueda irse en bicicleta o pueda caminar desde Soacha a calle 80 por todo el borde del río, en un parque lineal donde estamos sembrando más o menos 200.000 árboles y que a futuro lo queremos convertir en una zona recreativa pasiva para los bogotanos, para ver si por fin los bogotanos se dan cuenta que tienen río y pueden bajar a disfrutar. Doctor, digamos que en cuanto a la misión y la visión de la CAR, ¿cuál es esa misión y esa visión que actualmente ustedes tienen? Nosotros, hoy por hoy nuestra misión está digamos, focalizada en torno al agua. Nosotros creemos que la misión de la corporación es administrar y proteger los bienes y servicios ambientales que tiene la jurisdicción CAR, dándole especial preponderancia al agua y dándole especial preponderancia a la adopción o a la implantación de energías alternativas. Nosotros creemos que el fenómeno del Niño va a ser un fenómeno que no se va a terminar ahora en estos días, pero muy seguramente en 2 o 3 años va a volver. Y mientras él vuelve, va a llegar el fenómeno de la niña, va a ser recurrente. Y eso impone la necesidad de que el ciudadano de a pie se dé cuenta que tiene que cambiar los hábitos de consumo y que se dé cuenta que tiene que privilegiar hábitos encaminados a ahorrar hasta la más pequeña gota de agua, porque esa gota es la que le va a dar garantía en tiempo de sequía para poder subsistir. Nosotros antes pensábamos que el agua era un bien inacabable, como todos los bienes de la naturaleza. Y creo que esa fue, digamos, una de las equivocaciones de todos los que... yo no sé si ustedes tomaron catequesis, pero a mí sí me tocó ir a la catequesis para la primera comunión. Entonces a nosotros nos enseñaban que éramos los reyes del mundo. Eso era la primera enseñanza de la catequesis. Y ese fue el primer pecado que cometieron, porque nos vendieron la idea de que por ser reyes del mundo podíamos acabar con esto, porque nunca se iba a acabar, que podíamos utilizar todos los bienes y servicios ambientales de manera descontrolada. Ahora mismo nos hemos dado cuenta que el cambio climático nos impone la necesidad de adaptarnos a nuevas formas de vida, y esas nuevas formas de vida nos impone mermarle al consumo, dejar de generar basura. Los seres vivos que en la naturaleza o sobre la faz de la tierra en mayor basura generamos somos los seres humanos. Una hormiga no genera ni siquiera una millonésima parte de la basura que generamos nosotros. Ningún ser sobre la tierra genera tanta basura. Somos los seres más contaminantes que hay sobre la faz de la tierra. Somos los seres que tenemos mayor consumo. Nosotros tenemos consumo desbordado, y eso va por cuenta, pues, de nuestra propia formación societaria en esta cultura occidental. Lo que creemos nosotros ahora mismo es de que toca cambiar los hábitos de consumo, tener consumo responsable, tener producción más limpia, tener hábitos mucho más amigables con el medio ambiente y darnos cuenta que somos parte del medio ambiente, no somos usufructuadores del medio ambiente, sino que somos parte del medio ambiente, y eso nos impone cambiar hábitos, obligatoriamente. Doctor, usted ahorita tocar el tema que ustedes, en cuanto a la misión que ustedes tienen, administran todo el tema del agua. En cuanto a presupuesto, ¿de qué forma ustedes administran todo este tema? Las corporaciones autónomas por mandato legal tienen que autosostenerse. Nosotros no recibimos transferencias de presupuesto nacional, sino que subsistimos con los recursos que recaudamos por sobretasa ambiental. La sobretasa ambiental es una sobretasa que se creó en la ley 99, mediante la cual todos los que tenemos una escritura, al pagar el impuesto predial, pagamos un porcentaje adicional como sobretasa ambiental. Y esa sobretasa ambiental se recauda por cuenta de las tesorerías municipales o por las secretarías de Hacienda de cada uno de los municipios, y están en la obligación de girársela completa a la corporación autónoma correspondiente, en este caso la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. La corporación nuestra, por tener influencia sobre Bogotá, es una de las entidades financieramente más sólidas, porque recaudamos la sobretasa ambiental no solamente de los bogotanos, sino de gran parte de los cundinamarqueses y de algunos de Boyacá.
Entonces digamos que nuestras finanzas giran en torno a la sobretasa ambiental. Tenemos algunas otras participaciones por tasas por uso, tenemos algunas otras participaciones por regalías o participaciones por sector eléctrico, y con eso es que la corporación puede cumplir todas sus actividades misionales. Hoy por hoy, de los 15 puntos que recibimos de sobretasa ambiental de los bogotanos, la mitad, o sea el 7.5, obligatoriamente lo invertimos en la recuperación del río Bogotá, y eso es lo que nos permite financiar todas las obras, porque no de otra manera podríamos acometer obras de ese valor o tan importantes, dependiendo apenas del presupuesto nacional. Doctor, tocando un poco el tema del posconflicto, nos gustaría saber qué va a hacer la CAR en cuestión de el cambio climático y todo lo que se ha venido dando en cuanto a los Sumapaz. Entonces me gustaría que nos contara un poco la gestión en esto. Mira que en días recientes estamos reunidos con algunos amigos pensando en qué va a pasar en el posconflicto desde lo ambiental, y surgió la discusión sobre el páramo de Sumapaz. El páramo de Sumapaz es el páramo más importante de la región andina y es el páramo más importante del mundo. Y cuando nos pusimos a pensar en la palabra Sumapaz, encontramos que ahí está la solución a todo lo que ha de ser la política de la corporación autónoma durante los 4 años en el escenario postconflicto. Es suma paz, es sumar acciones ambientales encaminadas a proteger el páramo Sumapaz, porque el páramo Sumapaz son 340.000 hectáreas sobre los cuales no hemos podido transitar los ciudadanos de bien, porque fue un terreno ocupado durante 50 años por el conflicto armado. Lamentablemente los 3.500 campesinos que viven en el páramo han sido estigmatizados históricamente por su relacionamiento, algunas veces cierto, otras veces absolutamente falso, con grupos subversivos, y se le ha estigmatizado el páramo. Ahora, cuando el páramo queda en el escenario postconflicto y cuando la gente puede volver al páramo o puede conocer el páramo queda en una condición muy frágil porque queda expuesta a la presión de conurbación, a la presión de los grandes agricultores, a la presión de construcciones, etc. Entonces lo que queremos es liderar una campaña interinstitucional con el lema de Suma Paz para que todos los que tengamos que ver algo ambiental allá en el páramo ejerzamos acciones que sean efectivas como por ejemplo garantizarle al campesino que está en la zona el de que sin sembrar papa o sin sembrar otro tipo de cultivos que afecten al páramo puedan tener un sustento, y ello lo estamos planteando a través del pago por servicios ambientales. Es decir, le quede usted en el páramo, cuide el páramo, y por cuidar el páramo nosotros le pagamos. Y así por el estilo hay otras iniciativas que confiamos en darlas a conocer con el presidente Santos y con el ministro Vallejo durante el mes de abril, a finales de abril, cuando hagamos el lanzamiento de la campaña. Doctor, muchísimas gracias, de verdad que para la revista del Congreso y para mí, de verdad, ha sido un honor poderle hacer esta entrevista. A ustedes, gracias. Muchísimas gracias y nos vemos en otra edición.